Alias Lobo Menor, cabecilla de un GDO, se sometió a cirugías faciales. Se conoce que ya está en la cárcel de Santa Elena. Es señalado como un autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Desde Colombia fue trasladado uno de los más buscados del Ecuador, alias Lobo Menor, quien es señalado como la mente detrás del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Arribó a Guayaquil aproximadamente a las 10:30 de la noche. La captura de este líder criminal ocurrió mientras intentaba escapar a México, donde fue detenido con documentación falsa. Él es el máximo cabecilla después de alias Pipo. Él es la persona responsable de todo lo que ha sucedido en el país bajo la estructura de los Lobos y obviamente pues por eso buscó salir del país y buscar refugio en otros países, vía Colombia, pero al final México por el tema de cuidado de los carteles. Su intento de fuga terminó en una sala de migración. Tras la activación de protocolos internacionales, él fue expulsado hacia Colombia, país donde antes se escondía con una identidad falsa. El Lobo Menor también se había realizado cirugías para que no lo identificaran y así permanecer oculto tras haber escapado de territorio nacional. Una vez más, la justicia le falla al Ecuador. Este individuo que tenía ya una sustitución, donde estaba ya en su domicilio, donde debía hacer presentaciones virtuales, ni siquiera personales. Desde hace mucho tiempo atrás ya se había fugado del país, pero él se presentaba con una hoja de papel que tapaba el rostro y de esa forma se lo permitían. El ministro del Interior, John Reinberg, indicó que las operaciones empezaron hace 2 meses y que entre los delitos que se le atribuyen a este cabecilla criminal se encuentran homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión de la justicia. Voy a hacer las conversaciones con Estados Unidos para ponerlo en la lista de extraditables. Él debe ser extraditado, al igual que estoy seguro que alias Pipo también va a ser extraditado hacia Estados Unidos. Ángel Esteban A., o también conocido como Lobo Menor, fue trasladado con un gran contingente policial hacia la cárcel del Encuentro, donde permanecerá aislado mientras espera su condena o una posible extradición. Y la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador adoptó medidas preventivas para el abastecimiento de combustible de aviación. De forma temporal, el suministro del Jet A1 se va a realizar hasta el 50% de la capacidad habitual, entre el 21 y el 28 de marzo, especialmente en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Esta decisión busca proteger el stock disponible mientras se completa el proceso con la llegada de combustible que debe llegar del exterior. Así también aseguraron la continuidad de las operaciones priorizando los vuelos de emergencia, las ambulancias y del Estado. Y el gobierno reaccionó al dictamen de la Corte Constitucional sobre el toque de queda. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se pronunció sobre las condiciones impuestas a la medida y también aseguró que tras 5 días de aplicación ya se están evidenciando los resultados en la lucha contra la criminalidad. Luego de que la Corte Constitucional avalara el toque de queda, pero dispusiera que se garantice la movilidad de sectores estratégicos, medios de comunicación y organismos internacionales, el gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se pronunció al respecto. Siempre que se pronuncia la Corte, nosotros hemos sido respetuosos y seguimos sus lineamientos. En ese sentido también se ha pronunciado en que la prensa tiene que tener todas las facilidades para hacer su trabajo, así que los invito a los que quieran salir a acompañar algún operativo o necesiten movilizarse para hacer una cobertura, se les garantiza el derecho a esa movilidad a partir del día de hoy. Para el resto de ciudadanos, el ministro insistió en el pedido inicial. Si no tienen necesidad urgente o están dentro de estos grupos que ha mencionado el decreto, por favor colaboren y se queden en sus casas. A 5 días de su aplicación, el toque de queda en 4 provincias, sostiene Lofredo, ha dado muy buenos resultados. Tenemos objetivos de alto valor militar que han sido capturados, tenemos objetivos militares destruidos que tienen que ver con los grupos armados organizados que están en el narcotráfico, hemos destruido caletas, hemos destruido guaridas, hemos destruido pistas de aterrizaje clandestinas, continuamos con nuestras operaciones de minería ilegal. No todas las operaciones que se hacen son solamente en las provincias que tienen el toque de queda, pero sí están concadenadas muchas
con las mismas estructuras y con debilitar estas estructuras y estas economías ilícitas. Estas declaraciones el ministro las dio tras un evento que precisamente refleja el fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas. La Armada del Ecuador incorporó un helicóptero para reforzar su capacidad de vigilancia y respuesta en el mar. El helicóptero naval 357 potencia nuestra conciencia situacional marítima y eleva nuestra capacidad de respuesta ante amenazas. La aeronave permitirá ampliar el control marítimo, detectar embarcaciones vinculadas al crimen organizado y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal y el contrabando. En una entrevista radial esta mañana, el presidente Noboa se refirió a varios temas, entre ellos la captura y extradición de alias Lobo Menor y su presunta vinculación al asesinato de Fernando Villavicencio. Captura de alias Lobo Menor. Estuvo en México con documentos colombianos falsos y ya regresó al Ecuador. Él está, según pues la fiscalía y según también cierta evidencia, sería el presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Uno de los. Hay varios autores intelectuales. No, correcto. Hay al menos 5. Sí, pero uno de ellos sería alias Lobo Menor, que al estar preso el Gordo Lucho y al estar preso Pipo, que era pues la cabeza, Pipo y el Gordo Lucho, uno de los operadores principales, Lobo Menor estaba siendo, digamos, la cabeza operativa de los lobos en los últimos tiempos. Nueva cárcel en Santa Elena. Bueno, estamos construyendo una cárcel para 15.000 personas cerca de la cárcel del Encuentro. De esa manera también resolvemos el problema de hacinamiento que hay en el Ecuador. Hay un hacinamiento de más de 3.000 PPLs en este momento y eso complica la situación. Eso es un problema heredado. También tenemos cárceles que no se les dio el mantenimiento adecuado en las últimas décadas y ya tienen que ser pues cerradas porque simplemente ya no tienen arreglo, como en la cárcel de Machala. Muchos de esos PPLs irán a la cárcel de Santa Elena. Toque de queda. ¿Por qué se hizo el toque de queda? Porque hay ciertas operaciones que se necesitaban hacer en la madrugada y atacar de una manera muy fuerte a ciertas organizaciones criminales. ¿Por qué no se lo hizo más? Porque también necesitamos desarrollo económico. No se puede hacer un toque de queda indefinido, eterno, en todas las provincias, por más que capaz fuese necesario. Pero ahí atacamos, en cambio, a nuestro sector turístico. Ahí afectamos también a la economía del Ecuador. Reformas al Código de la Democracia. Eso es el lamento o el llanto de los partidos que no llegan ni al 5% y van a desaparecer. Lo que vamos a evitar es que criminales puedan ser candidatos, pero en pura democracia, asimismo con las reformas al Código de la Democracia, van a haber organizaciones políticas que van a poder participar sin ningún problema. Y toda persona honesta puede participar, no hay ninguna traba para eso. Elecciones seccionales. ¿Su madre le va a aceptar ser candidata a alcalde de Guayaquil? No, no lo sé, la mayoría de los días sí, igual tiene sus días que no. Pero esperemos que sí. La ciudad de Guayaquil necesita una alcaldesa de ese nivel y aparte con el corazón y con la vocación que tiene ella, creo que le cambiaría completamente la cara a Guayaquil. Revisamos la información del mundo. Fiscales de Estados Unidos investigan a Gustavo Petro por presuntos nexos con el narcotráfico y financiación ilícita de su campaña en Colombia. Gustavo Petro es investigado actualmente por fiscales federales de Estados Unidos en Manhattan y Brooklyn por presuntos vínculos con el narcotráfico y el posible ingreso de dineros ilícitos a su campaña presidencial de 2022. Según reportes de The New York Times y la agencia Associated Press, las pesquisas se centran en averiguar si representantes del mandatario colombiano solicitaron sobornos a capos de la droga recluidos en la cárcel La Picota, a cambio de promesas de no extradición, además de indagar supuestos encuentros directos con traficantes.
La Administración de Control de Drogas ha designado a Petro como un objetivo prioritario, una etiqueta reservada para individuos con impacto significativo en el tráfico internacional de estupefacientes, mientras agentes del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional recopilan testimonios de delincuentes extraditados que buscan beneficios procesales en territorio estadounidense. Este cerco judicial se desarrolla en un clima de extrema tensión diplomática con el gobierno de Donald Trump, quien ya en 2025 calificó a Petro como un líder del narcotráfico e impuso sanciones financieras contra su círculo íntimo, incluyendo a la primera dama Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro. Aunque el Departamento de Justicia ha aclarado que las investigaciones se encuentran en una fase preliminar y que la Casa Blanca no ha intervenido directamente en su apertura, el proceso ha generado una crisis institucional en Colombia, donde el mandatario rechaza las acusaciones calificándolas de persecución política. Y la presidenta interina Delcy Rodríguez cambió totalmente el alto mando militar de Venezuela tras la caída de Maduro. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha consolidado hoy, 20 de marzo, una reestructuración total de las Fuerzas Armadas al reemplazar a los integrantes del alto mando militar apenas un día después de haber destituido al general Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa. Esta purga en la cúpula castrense marca un punto de inflexión tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero durante la intervención estadounidense denominada Operación Resolución Absoluta, y tiene como objetivo principal erradicar cualquier remanente de lealtad al antiguo mandatario para asegurar la estabilidad del gobierno de transición. Con el nombramiento del general Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa y la renovación de los comandantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Rodríguez busca inaugurar al mando militar con las nuevas directrices políticas que intentan restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Washington, bajo cuya custodia se encuentra Maduro en Nueva York enfrentando cargos por narcoterrorismo, mientras la justicia estadounidense prepara la próxima audiencia de Maduro para el 26 de marzo. En Caracas, el nuevo alto mando militar asume la tarea de gestionar la seguridad interna y la protección de los recursos estratégicos en un país que intenta dejar atrás el colapso institucional bajo una vigilancia internacional constante. El presidente Daniel Noboa rechazó las acciones de la Cámara de Comercio de Quevedo y la Prefectura de Los Ríos, que desalojaron de las Fuerzas Armadas instaladas en el local de Expo Quevedo. Mientras nuestras Fuerzas Armadas cumplen su misión respaldadas por su presidente, hay quienes han decidido expulsarlos de puntos estratégicos, esta vez en Los Ríos. Estamos aquí para defender al Ecuador sin retroceder. No podemos tolerar la indiferencia de las autoridades que se sienten más cómodas sin luchar. Más tarde, en otro tuit, dispuso el regreso de las Fuerzas Armadas al recinto ferial Expo Quevedo. La medida está amparada en el artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos y dar batalla a quienes intentan destruir nuestro país. Esta requisición durará lo mismo que el estado de excepción, y nuestros soldados estarán allí para proteger la provincia de Los Ríos. Y los militares fueron reubicados en un plantel educativo para continuar con las operaciones en la provincia de Los Ríos. El gobernador Galo Lara calificó de lamentable el desalojo de los uniformados del centro Expo Quevedo. Así, de esta manera, votaron a nuestros militares de aquí, del recinto ferial. Aquí está la prueba. La carta que le envían, con esta carta los votaron a ellos. Y por eso hemos venido a trasladarlos con la ayuda del Ejecutivo desconcentrado a un colegio para que ellos no se queden en las calles. Es que no pueden votar a nuestros militares a la calle. Eso ningún quevedeño lo va a ver bien. Y por eso hemos venido en persona a acompañarlos. No están solos, porque ellos nos están dando seguridad, nos están dando paz. Y aquí está el gobierno del presidente Noboa para no dejar en las calles a nuestros militares.